Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Datos. Jorge, ¿cómo estás tú? Todo bien, Ángel, Bueno, gracias. hoy Chévere, vamos chévere. con nuestra sección Balance Balance Vital vital, y sí, vamos señor. a hablar de la importancia de los informes de gestión ambiental y social en las empresas. Eh, Bueno, esto es bien interesante porque en otras geografías, digamos lo que normalmente llamamos los países desarrollados o los países del primer mundo, pues esto ya tiene un peso de obligatoriedad, ¿no? Mientras que en nuestros países, bueno, venimos haciendo esfuerzos para que se implementen, lo cual es un contraste interesante porque, digamos, hay iniciativas como Empresas B y otras iniciativas que están impulsando la iniciativa desde, digamos, el propio espíritu, la propia intención de las empresas, ¿no? Pero esto tiene, por supuesto, unos impactos o unas influencias importantes en la dinámica de la gestión de las empresas porque hay costos asociados, porque hay quien cree que pudiera exponer a las compañías a, digamos, alguna información que pudiera generar alguna sensibilidad. Ahí, digamos que pudiera haber una especie de miedo, de manera que estamos frente a un proceso que yo no tengo dudas que va a evolucionar, pero que va a ser un proceso complejo, o está siendo un proceso complejo. Sí, definitivamente es así. Ha sido así, pero a ver, tú sabes que me gustaría hacer como una pequeña conexión con lo que siempre hablamos nosotros de que las empresas son agrupaciones de personas y el impacto que generan las empresas, obviamente desde la actividad individual o colectiva, ¿no? Y allí quería conectarlo con, bueno, parte de lo que hago, que es ese tema tributario, ¿no? Un poquito como para dar marco referencial, no de lo que hago, sino de por qué el Estado exige eventualmente algunas acciones y las enmarca dentro de una normativa, porque a lo mejor motus propio no existirían, ¿no? Pero Así es. cuando tú te vas a un tema, un marco tributario, el Estado te pide o demanda recursos del ciudadano o de las empresas para contribuir con lo que es la actividad. ¿Sí? Las distintas actividades que realiza el Estado. Obviamente, temas de salud, servicio y todo aquello. ¿Y con miras a qué? Bueno, con miras a dar soporte a todo lo que es la dinámica, desde mis palabras, obviamente, ¿no? La dinámica de la vida del ciudadano y de las empresas dentro de estas ciudades o esta actividad. Y resulta que yo creo que desde hace algún tiempo ya ha sido evidente, pero cobra mayor relevancia con el acuerdo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya hace un tanto de tiempo, el tema del impacto ambiental y cómo está evolucionando todo esto. Y desde esa contribución que pueden hacer los ciudadanos nuevamente y las empresas, está el tener conciencia de lo que a lo mejor algunos economistas, si mal no recuerdo la teoría, llamaban externalidades negativas Externalidades. de nuestro impacto, Así es. pero no solamente por identificarla y generar un tema o gestionar un tema de riesgo, sino por hacernos responsables. Y yo creo que todas estas normativas, de alguna manera, lo que nos invitan o nos obligan, para aquello que a lo mejor no les guste, pero es así, a ser responsables de nuestras acciones. Interesante. Bueno, pasémonos primero por definir lo que es el impacto ambiental. Creo que esa es una buena manera de comenzar, ¿no? Totalmente. Digamos, genéricamente en términos generales pudiéramos decir que es esos resultados esperados o no sobre el ambiente que deja la empresa, ¿no? O deja la gestión de la empresa, porque ojo, el impacto ambiental, digamos que lo hace desde un vehículo circulando por una calle hasta digamos, las casas, digamos, hasta las casas dejan impacto ambiental. Entonces, esa huella que dejamos nosotros en nuestra dinámica vital. Pero como tú lo has indicado correctamente, desde el punto de vista de la teoría económica, eso así ya ha sido identificado hace mucho tiempo, y hablaban de las externalidades, que eran
efectos no deseados, digamos, incluso hay externalidades negativas y positivas, ¿no? Que son esas huellas deseadas y no deseadas. Siempre ponía en algunas reuniones el ejemplo de la escuela, cuando hablábamos de la construcción de una escuela en una comunidad, tenía como externalidad básicamente que era un espacio que servía para ciertamente formar a los niños, pero también, por ejemplo, para activar la vida, la organización comunitaria, por ejemplo, por decir algo. O el tema de la explotación, la generación de emisiones a la atmósfera, por ejemplo, está generando un impacto desde el punto de vista de contaminar la atmósfera, como lo venimos diciendo, o el aire, ¿no? Esos son básicamente ejemplos de lo que es la externalidad y lo que son impactos ambientales, que ya lo hemos ampliado a la idea de impacto social e impacto ambiental. Por ejemplo, aquí hemos tenido, particularmente en Venezuela, con la industria petrolera, hay mucha historia que contar en este sentido. La presencia de la industria petrolera en determinadas comunidades pues ha generado la migración digamos, de nuevos trabajadores de manera puntual o de manera localizada. De manera formal, pero también de manera informal, ¿no? El que llega con la idea de establecerse porque ya tiene el trabajo, pero el que llega de aventurero a buscar de manera más desordenada, a buscar la oportunidad dentro de esa dinámica. O sea, de manera que estamos frente a un concepto complejo, ¿no? Y bueno, la regulación, insistíamos en que empieza a ser compleja porque, bueno, hay cosas que no se miden. O sea, es decir, que no prevés, ¿no? Aquí es interesante cuando decimos que uno de los aspectos más importantes es evaluar cuáles son los riesgos de tu operación, es precisamente prever esas cosas, ¿no? Porque bueno, digamos, finalmente van a haber huellas que tú no controlas, que probablemente ni siquiera deseabas, pero que terminan siendo tu responsabilidad. Y aquí, digamos, el tema crítico es la responsabilidad, ¿no? Claro, la responsabilidad y la conciencia de lo que tú estás haciendo. Ahí es clave desde el punto de vista, bueno, de la gestión del impacto ambiental, saber qué tipo de impacto ambiental es el que tú estás generando. Y eso solamente lo llegas a derivar, identificar y posteriormente a medir para gerenciar, pues, o para amainar ese riesgo o bueno, tomar acción, ¿no? En la medida que tú conoces en tu proceso productivo, en todo lo que es tu cadena de valor, incluso porque mucha gente se centra en el impacto ambiental que tiene el proceso, por decir, el in y el out. Sin embargo, tú puedes extender ese impacto cuando todos aquellos insumos que están llegando a ese proceso, tú los gestionas o los educas. A ver, esto puede ser un tema de que generas desperdicio, un tema de que generas residuos, un tema de que generas un impacto propiamente dañino o lascivo contra el ecosistema, como ha sido típicamente de las compañías extractivas, ¿no? De la cual tú conoces y estoy seguro que has estado sobre esa gestión y sobre esa alerta, ¿no? Pero hoy día ese impacto, la invitación incluso que hacen estas nuevas normativas ya aplicables en otras jurisdicciones, es que no vayas, o sea, conoce lo que tú tienes, gestiona lo que tú estás realizando, tu impacto, y hazte cargo de él, pero también extiéndelo a lo que llaman los demás stakeholders o personas de interés, ¿no? Así es. Que ahí pueden estar tus proveedores, ahí pueden estar tus clientes y tus comunidades, porque hay stakeholders que si bien no están directamente involucrados con lo que es tu proceso productivo, también están impactados por la actividad que tú estás realizando. Y importantísimos, importantísimos, los stakeholders internos, tus trabajadores, porque en ellos tú tienes incluso, cuando eres responsable, cuando tomas acción en esto, en ellos tú tienes elementos multiplicadores fabulosos, que no solamente se van a hacer cargo de lo que está sucediendo puertas adentro, sino que también te sirven para multiplicar ese mensaje, e incluso, que no es a lo que se apunta, multiplicar lo que está haciendo la empresa. Tú sabes que desde el punto de vista de la comunicación corporativa, el comunicador por excelencia, digamos, hacia el entorno es tu trabajador, ¿no?
Y aquí es bien interesante digamos, cómo se construyen mensajes y la importancia de que tu trabajador sepa lo que estás haciendo, ¿no? Y aquí las compañías tienen la ventaja, digamos, de que, bueno, tienen la gran oportunidad de construir su mensaje como lo quieren dar, ¿no? Y por supuesto esto no pasa exclusivamente por un tema de hacer un bonito mensaje, porque lo que comunican son finalmente las acciones, ¿no? Entonces, el análisis de la comunicación acá, no, digamos, y sería como una invitación que pudiéramos estar haciendo desde acá, que no se piense en la comunicación como el proceso, digamos, del guión, sino básicamente de la comunicación comienza cuando tú empiezas a construir el propósito, no solo de la compañía, sino el propósito de cada proyecto, digamos, de cada ampliación, de cada inversión que haces en términos de CAPEX o en todo caso de ampliar lo que es digamos, la maquinaria o proyectos de ampliación de modelos productivos o de la producción en particular. Digamos, transmitir la información adecuada, digamos, que se conozca el espíritu, el propósito del proyecto en términos, digamos, en términos de conocer, pues, ¿no? de lo que tú quieres transmitir. Definitivamente la mejor oportunidad, el mejor mensajero, en este caso es tu trabajador, ¿no? De manera que, insisto, aquí el tema no es cómo cuidar el guión que haces para comunicar, sino que todo el propósito que vas comunicando, o que vas construyendo, perdón, esté comunicado desde un principio, ¿no? Y bueno, interesante el alcance de la visión de lo que es el impacto. Y aquí vamos, además hay experiencias muy buenas, particularmente en Venezuela conozco la de Nestlé, que la menciono sin haber consultado a mis amigos de Nestlé, si lo puedo hablar. No es publicidad. Y no es publicidad. Saludos a mis amigos de Nestlé. Pero es muy interesante porque ellos han empezado a trabajar con su cadena de valor, ¿no? Entonces han tenido algunas experiencias, básicamente ha estado centrado el esfuerzo en el desarrollo del proveedor. Y cuando menciono esa experiencia es porque ha ido más allá de, bueno, alcanzar la calidad que yo quiero, porque han trascendido de la calidad que yo quiero a la calidad que yo quiero más reducir impactos que tienen que ver con el uso de, por ejemplo, químicos abrasivos, de ser más eficiente en el tipo de, por ejemplo, en el uso de cartones, papeles, empaques, que sean, tratar de buscar economía. Digamos que aquí hay toda una vinculación o una búsqueda virtuosa, digamos, de lo que es la reducción de los riesgos ambientales y eventualmente buscar el balance en términos de, digamos, de los impactos que genera digamos, la gestión de las compañías y la producción y la gestión empresarial en general, ¿no? Sí, tú sabes que el ejemplo que tú estás dando para mí es muy emblemático, porque ellos parten de una de las teorías de Michael Porter. Así es. O sea, esta empresa Nestlé, su misión, su visión, su estrategia está bajo el paraguas de una de las teorías de Michael Porter de, ¿cómo se llama? Interés, beneficio colectivo. Quizás no son las palabras exactamente, pero es algo que está en digamos, el génesis, el ADN de cómo ellos conciben realizar el negocio, desde haberse hecho conscientes de cuál es el impacto, cuál es el daño, si se quiere, que ellos pueden estar generando. Ojo, estamos hablando ahorita de un entorno ambiental, porque a lo mejor si extendemos a otros temas sociales y todo lo demás, pues bueno, uno pudiera, y no es la idea hablar del azúcar que sale a calle y todo lo demás, pero bueno, manteniéndonos en el entorno ambiental, ellos han sido sumamente responsables y han educado, que la educación para mí es clave, no solamente en lo interno, sino a las comunidades, porque la educación cambia, transforma las comunidades, ¿no? Totalmente. Y interesante, porque es que nosotros podemos decir a esta altura de la historia que nos ha tocado vivir afortunadamente, que las compañías hoy día son la evolución de una organización social distinta a la compañía, por ejemplo, de los años 50, donde probablemente no había responsabilidad, ¿no? Y con esto no estoy haciendo una denuncia, sino que o la responsabilidad era distinta, o la comprensión, la valoración de la responsabilidad es distinta. Y acá, bueno, la educación es un rol, si bien se la hemos dado siempre a las instituciones de la educación, las escuelas, las universidades,
en fin, las instituciones que socialmente han sido concebidas para ese fin, pero la verdad es que todas las instituciones o todas las organizaciones de la sociedad tienen un rol educativo. Y aquí la compañía, y hay autores que han escrito sobre este tema, las compañías, las empresas, de alguna manera forman, dan una especie de esa filosofía de trabajo, la van imprimiendo en sus trabajadores. Y aquí hay cosas interesantes porque, por ejemplo, hay empresas donde, por ejemplo, su visión es bastante recortada, por decirlo de alguna manera, empresas que todavía están en una visión de otros años. Vemos que las nuevas generaciones son como que poco dadas a mantenerse, a quedarse dentro de esas empresas, pero más allá de lo remunerativo y de este concepto del buen lugar para trabajar, creería o me atrevería como que a construir una hipótesis acá en esta conversación de que tiene que ver más con qué me está dejando estar aquí, ¿no? Digamos, hoy la gente valora qué me está dejando estar acá. Quizás en otros años la aspiración o en todo caso la expectativa de quedarte en una organización tenía que ver más con cuánto me están pagando y aquí, bueno, ¿qué me está dejando estar acá? Digamos que el concepto de retorno personal, digamos, de vender tu fuerza de trabajo en digamos, una visión bastante básica de la economía, o tu trabajo, mejor dicho, más allá de la mano de vender tu trabajo a una determinada organización, prestar tu trabajo, prestar tu creatividad, prestar tu compromiso, pues ahora tiene más un atractivo en una organización que te haga crecer, donde haya ese proceso de intercambio de, bueno, ok, doy mi esfuerzo, pero yo estoy recibiendo de alguna manera formación, porque, bueno, estoy aprendiendo a hacer cosas, hay buenas prácticas, hay una manera de conducirse con respecto al entorno, con la actividad regulatoria que me va a enseñar algo, ¿no? Entonces, la verdad es que la empresa también hay que entenderla, la empresa en todas sus escalas, ¿no? Fíjate aquella conversación que tuvimos con David Mirabal, por ejemplo, de Holy Chicken, Sí. donde él decía que no solo él estaba aprendiendo, sino que había como que, digamos, captar trabajadores para su compañía. Bueno, le había de alguna forma, y esto es una interpretación mía, él no lo dijo así literalmente, pero de alguna forma los comprometió a construir una especie de cultura organizacional, ¿no? Totalmente. Y además capitalizada en un momento que el momento era un tanto complejo, ¿no? Y a ver, no nos estamos necesariamente desviando del tema de ambiente y normativas ambientales porque el ambiente es el ecosistema completo, o sea, no solamente la parte de Esa la precisión que acabas de hacer es muy demás, sino importante. es el ecosistema incluso interno. Y el ecosistema no es solo biología, ¿no? El ecosistema, o en todo caso, probablemente biología no solo es, digamos, el tema de la función vital, ¿no? Que hay más que eso. Disculpa que te... Es correcto. A ver, me divagué un poco, sin embargo tú estabas comentando algo, que es el tema de la filosofía que tenían las empresas anteriormente. De hecho, cuando uno arrancaba en escuelas de negocio, y yo como contador público, cuando estuvimos en el IES, decía, ¿por qué haces negocio? Bueno, porque yo quiero dinero. Ese tema del foco solamente en la generación de dinero, de un beneficio económico para el empresario, eso ha cambiado. Y ha cambiado, y ahí lo conecto con lo que tú decías de los empleados y las personas que buscan estar en esas empresas, ha cambiado porque ya el beneficio solamente de dinero, cuando tú estás en un entorno de destrucción del ambiente, destrucción del ecosistema, de impactos lascivos, en donde tú haces vida, pues te lleva a pensar que puedes generar la cantidad de dinero que tú quieras, pero ¿qué vas a hacer con eso si a la vuelta de poco tiempo no vas a tener dónde utilizarlo? No solamente tú, sino tus hijos. Entonces ahí está el tema de que es interesante también, a quién le vas a vender tú a prestar tus productos y servicios. Entonces también ese público objetivo que antes llamaban el mercado, el target y todo lo demás, también te está demandando ser más consciente con tu impacto en el medio ambiente. Y desde ahí es donde se ha desarrollado una serie de normativas a nivel global, en el marco de lo que fue la Carta de la Tierra y posteriormente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que particularmente están siendo exigidas, ya mandatorias, en jurisdicciones bajo el paraguas europeo, ¿okay? Y en Estados Unidos. Y lo complemento con algo que también desde el punto de vista empresarial es importantísimo, y es
aquellas personas que tienen interés en la empresa como tal necesitan saber qué es lo que tú estás haciendo desde el punto de vista ambiental, y eso da un poco de razón en adicional al tema de conocer los impactos del por qué las empresas se han comprometido a entrar por ese carril de las normativas. Hoy día inversores, bien sea a nivel de bolsa o a nivel de inversiones privadas, están sumamente interesados en saber qué estás haciendo desde el punto de vista ambiental. Y por eso, bueno, hoy día en Venezuela, incluso a nivel de la Federación de Colegios de Contadores Públicos, ya hay pronunciamiento con base en unos estándares que han salido a nivel internacional. Bueno, te hablo de mi marco, que es el de contaduría pública y el de reporte financiero. Hay dos reportes financieros que van hacia el área ambiental y de sostenibilidad, se decantan por el área ambiental, que es lo sacó algo que se llama, o le dicen la ISSB. Mi inglés no es muy bonito, pero bueno, es la International Standard Sustainability Board, que es algo así como el Comité Internacional de Sostenibilidad. Exactamente. Ellos sacaron dos normas, que es la ISSB 1 y ISSB 2. Y básicamente la primera lo que te dice es, tu empresa, o así lo entiendo yo, tu empresa realiza gestiones, ¿ok?, en un entorno. Y tú hasta ahora solamente me has dicho a mí, lector de tus estados financieros, todo lo que está relacionado con el tema financiero, de gestión, económico, hacia dónde vas y todo aquello. Pero, hey, tú lo realizas en un entorno, ¿ok?, en un ecosistema, en una biodiversidad particular, y necesitamos saber si tú estás consciente de ello y cómo lo estás haciendo. Siempre lo vas a afectar. Totalmente. Y la segunda normativa, un poquito como para aterrizar teoría allí, te lleva de la mano a todo lo que son los temas climáticos, ¿sí?, asociados con el cambio climático. Así es. Obviamente allí, algo que, si bien resuena y parece cliché, pero todavía es novedoso porque no hay mucho conocimiento de eso, y sobre todo en nuestro país, o sea que ahí hay muchas oportunidades, es el tema de cuál es nuestro impacto y cuál es la huella de carbono que nosotros estamos generando. ¿Y qué podemos hacer? Que yo creo que es también la invitación, no tanto conocernos y decir, sino qué podemos hacer para mejorarlo, para nosotros y para los demás. Y hay mucho que hacer. O sea, es decir, cuando digo que hay mucho que hacer, lo que estoy diciendo es que aquí hay oportunidad de trabajo y va a evolucionar, digamos, de alguna manera, tarde o temprano vamos a sentir la presión, digamos, global en este sentido, y bueno, digamos, hay que trabajar en este sentido. Y cuando digo esto, también estoy diciendo que no solo tenemos que esperar el día que llegue la regulación o dejar la tarea solo al regulador o a los políticos. Yo creo que es muy importante que desde las empresas empecemos a tomar iniciativas. Aquí en Venezuela han estado pasando cosas interesantes desde ese punto de vista. Creería que bueno, hay bastantes actores trabajando en este sentido. Y bueno, sería interesante en Balance Vital traernos en alguna oportunidad a algunos amigos en común que pudieran hablar del tema y bueno, ir puntualizando estas iniciativas y cómo va a terminar esta dinámica. Las empresas definitivamente, entonces creería yo que como a escala de conclusión, las empresas son más que un espacio para producir dinero. Las empresas son un agente social con una dinámica particular que ciertamente tiene un objeto primario de contribuir con su producto, cualquiera que este sea, a la escala de concreción que este sea un producto físico, un producto de consumo masivo, alimentos, herramientas o servicios. Pero además, digamos, ese proceso va a generar algunos impactos y en consecuencia ya el tema no es solo cuidar los detalles financieros y de retorno, sino que cuidar esos impactos, pues llamados así, que dejen la sociedad en su paso. En consecuencia, se impone una dinámica de seguimiento y de cuidar y en todo caso responder, valga la redundancia, responsablemente a estas situaciones que pudiera generar o las contribuciones que en esta dinámica también puede dejar a la sociedad, que digamos aquí entra la idea de responsabilidad social, que bueno, la dejamos para otra oportunidad. Así será. A mí me gustaría a lo mejor dar un par de sugerencias, ¿no? Lo estamos esperando ansiosamente. Desde mi pequeño mundo de interés de triple impacto, yendo más allá de la parte
económica, también incorporando la parte ambiental y social, y tomemos ventaja de las desventajas. ¿Cuál es la desventaja? A lo mejor la falta de normativa o la carencia o la aún no posesión de normativas específicas. Esas nosotros podemos ser proactivos y no reactivos y tomar entonces esas normativas y ver de qué manera nosotros las allá podemos debemos ir definitivamente. ¿Sí? Aquí existen algunas de ellas y de hecho hay organismos como Fundambiente, por ejemplo, que están comenzando a ser un poco más activos y operativos en este sentido. Revisemos también a nivel de ellos dónde están. Pero algo que podemos chequear es uno de los temas que me apasiona a mí, que son las empresas B. Las B Corps, ellos tienen una evaluación de impacto y esa evaluación de impacto tiene un área ambiental. Todos lo pueden hacer, es gratis, está en línea. Otro acercamiento que pueden generar también es irse a las normativas europeas, sobre todo en España, y así nos facilitamos el idioma. Están bastante desarrolladas y son muy didácticas. También existe lo que llaman el reporte GRI, que aquí en Venezuela hay varias empresas que ya han reportado sobre eso, la gente de Banesco, KPMG y algunas otras. Ellos han emitido esos reportes y te llevan de la mano. Ese es el Global Reporting Initiative. Y bueno, y muchos otros. Hay una gente que se llama Conve de Bienestar y un podcast, un programa de radio que se buenísimo, llama extraordinario. Allí también Radio Fe y Alegría, no se lo pierdan. Alegría y en podcast, un tal Jorge Alvarado, un tipo correcto, brillante. Pero allí también hay información que los puede llevar de la mano. En resumidas cuentas, yo pienso que este balance vital o esta conexión de vida desde la empresa, estamos llamados a hacerlo nosotros. Entonces, en nuestro propósito, dentro de ese por qué que nos mueve a ser empresa, incorporemos también no solamente el tema monetario, sino también en una propuesta de valor el área ambiental y social. Y social, total. Además no están desconectados, ¿no? Totalmente. Así es. Bueno, ha sido nuevamente un placer, Ángel, compartir estos minutos contigo y más en un tema que yo creo que da para tanto, desde la acción. Además, bueno, entonces le decimos a nuestros amigos, a quienes nos siguen, bueno, vamos a estar trabajando en muchos más balances vitales. Es correcto. Muchísimas gracias. Nos vemos.